Yo nací en una isla pequeña, El Hierro, en un pueblo llamado San Andrés, un 13 de abril que me cuentan que era lluvioso. O sea que ya la lluvia me estaba presente en mi vida desde el día en que nací. Un pueblo lleno de brumas, donde viví mis tres primeros años, pero donde siempre volvía en verano, veranos que duran toda una vida porque están llenos de recuerdos maravillosos. En esa primera infancia no hubo libros, pero sí hubo historias, los cuentos que me contaban. Por ejemplo, cómo se conocieron mis padres, me encantaba escucharlo. Y las novelas no escritas que yo escuchaba a hurtadillas, Los secretos familiares, la historia de mis padres, de mis abuelos paternos, una historia llena de muchos misterios y de muchas situaciones difíciles. La poesía estaba presente porque cómo ser inmune a ella en un pueblo donde hay un árbol que llora, donde hay una tierra que suena, donde las brujas bailan en las noches sin luna, donde me contaban la historia de los malgareos. Malgareos en mi familia produce una sensación de angustia. He hablado con otras personas sobre esta costumbre, esta antigua costumbre, y no la vivían de aquella manera, pero a mí me la trasladaron con miedo. Noche oscura y alguien subía a la parte más alta del pueblo, anunciaban el malgareo o el mal hablar, con el sonido de un pucio, y allí aprovechaban para hablar, crear conflictos. Si tenías un enemigo, pues hablabas del enemigo. Y las mujeres siempre eran las más vulnerables. Entonces las mujeres de mi familia vivían el malgareo con verdadera angustia. Sí, el primer traslado fue El Hierro Santa Cruz. Y El Hierro Santa Cruz a una pensión en la calle Santa Rosalía de Santa Cruz. Entonces vivíamos en la azotea de esa pensión, donde habilitaron una vivienda, y la palabra miedo estaba presente porque mi madre no permitía que nos acercáramos a los muros. También la palabra silencio, porque nos obligaban el silencio, porque claro, vivíamos en una pensión rodeado de gente y los juegos debíamos hacerlos en silencio, cosa bastante complicada para unos niños tan pequeños. Ese es, digamos, ese primer recuerdo, tipo sensación, es lo que recuerdo de aquella primera mudanza. De allí nos mudamos a Tacoronte. Y en Tacoronte teníamos una casa más grande y un patio. Un patio que era nuestro país imaginado, inventado, un país sin cercas, al que se bajaba a través de una escalera. Entonces arriba estaba el mundo de los adultos, de mi padre y de mi madre, con sus ires y venires, pero el patio era nuestro refugio. Digo nuestro porque era el de yo y mis hermanos.
yo y mis hermanos como una sola palabra, porque donde iba yo, iban ellos, y donde iban ellos, iba yo. Cuando llovía, es como en una convocatoria no escrita, mis hermanos y yo bajábamos raudo la escalera para refugiarnos en una esquinita que estaba a cubierto, y nos encantaba la sensación de estar allí frente a la lluvia, pero a salvo de ella, fascinados con lo que estábamos viendo. Otra vez la lluvia presente. El agua, la lluvia siempre forma parte de mi imaginario en toda su forma. Tacoronte también fue, en ella estaba mi primera escuela y allí aprendí a leer. Pero recuerdo mucho más el camino a la escuela que la escuela. El camino a la escuela me permitían ir sola caminando, qué maravilla. Y estaba llena de hiedras con una flor lila que después supe que se llamaba Durante. Las primeras lecturas ocurren en Lanzarote. En aquella época tampoco había libros en Tacoronte. Pero sí recuerdo que aprendí a leer allí y que en casa no había libros, pero yo estaba obsesionada con leer todo lo que se me atravesaba por el camino. Los letreros, los leía en voz alta, yo qué sé, alguna caja con algún alimento. Yo leía todo lo que aparecía por allí ante mis ojos. Los libros aparecieron en Lanzarote. De Tacoronte nos mudamos a Lanzarote y vivíamos en Arrecife. Y mi padre, un buen día, decidió comprar a plazos una enciclopedia. Enciclopedia Utea para la Juventud. Y él y yo disfrutamos de esa enciclopedia muchísimo. Yo, las últimas páginas de cada uno de los tomos, estaba dedicada a la literatura. Y allí conocí fragmentos de la Celestina, fragmentos de las cánticas de Alfonso X el Sabio, poemas de Teresa de Jesús, ya después a poetas de la generación del 98, el Decamerón. El Decamerón. Recuerdo leerlo con 10 años y aquellas historias llenas de picardía me encantaban. y lo leía como a escondidas, ¿no? Como entendiendo que podían ser lecturas prohibidas. Y así, de esa manera, un día me encontré con un poema de Juan Ramón Jiménez que decía algo así como: pájaro de agua, que encantas, que cantas. Y yo, que me había detenido en observar la ventana, la lluvia a través de la ventana y el recorrido que hacían las gotas de agua sobre el cristal, de repente tuve como una revelación, una especie de cosa iniciática que me hizo mirar de otra manera y dije, pues ahí está el pájaro de agua de Juan Ramón Jiménez. Y entonces fue a raíz de esa lectura que me aproximé a la escritura y me atreví a escribir mi primer poema, que perdí, pero que estoy segura que en él había algún ave y la lluvia también estaría presente. Después, con el tiempo, entendí que empecé a escribir también como un acto de rebeldía. Aquella niña dócil que se dejaba domesticar sin rechistar, muy sobreprotegida, a la que no le permitían salir a jugar en la calle, vio en la escritura un territorio donde ser libre. Y a eso me ayudó, por supuesto, la lectura, la llegada de esa
maravillosa enciclopedia a casa. Sí, en Lanzarote estudié en un colegio, San Martín de Porres, y la figura de don Juan, que fue mi maestro, es muy importante. ¿Por qué? Porque en una de las tareas que él mandaba siempre a rellenar cuartillas en casa, invitaba a hacerlo desde cualquier libro que tuviéramos en casa. Yo un día me atreví a escribir allí un propio poema y se lo llevé, un poco con miedo, asustada, porque tal vez me iba a regañar, pero no, le encantó y me alentó a seguir haciéndolo. Y entonces descubrir esos ojos de asombro del maestro leyendo lo que yo había escrito, me alentó a seguir escribiendo. Eso también estuvo alimentado ya después en el Instituto Blas Cabrera Felipe. Convocaron un concurso de narrativa, lo convocaba la Coca-Cola en aquellos años. Y entonces mi cuento fue seleccionado para representar a Lanzarote en el provincial. Otra manera de alentarme a seguir escribiendo. A los 15 años, una vez terminé el bachiller elemental, mis padres decidieron regresar a Tenerife. Y regresamos a Tenerife a una pensión que ellos regentaban. De Tenerife, en aquella época, ya yo tenía lleno cantidad de cuadernos sobre todo con poesía, algún que otro relato también. Y en el instituto, que antes se llamaba Instituto Femenino y que hoy después se llamó Poeta Viana, también convocaron un concurso literario de poesía y yo presenté allí mi primer poemario, Trasluz, y gané el concurso. Detrás de ese poemario estaban todas las lecturas exigidas en aquel entonces, pero también estuvo muy presente y dándole mucho peso la lectura de un poema de un poeta que conocí 3 días después de haber muerto, que era Félix Francisco Casanova. El poema lo trajo la profesora de literatura al aula, a la clase, y me sobrecogió el poema y el hecho de saber que había un poeta que tenía 2 años más que yo tenía 17 entonces y él 19, y que había muerto tan cerca de mí sin yo haberlo conocido. No recuerdo todo el poema, pero sí: soy un hombrecito insano, el más perfecto de los traidores porque no tengo causa. Y aquello me cambió mi forma de ver la poesía, o me dio alas. Es decir, creo que puedo abrirme un poco más, abrirme en tajo y dejar que la poesía profundice en mí. Y eso escribí en Trasluz. Mis padres deciden, realmente mi padre, que se acostumbró tanto a las mudanzas, no estaba conforme con estar en Tenerife y quería más, quería cruzar el charco, ir más lejos, y preparó viaje a escondidas a Canadá, hasta que mi madre lo descubrió. Y hubo ahí un enfrentamiento de ideas y mi madre le dijo: a Canadá no te voy a seguir, lo siento, es un país con un idioma distinto, los chicos ya están grandes, ¿qué va? Si quieres emigrar, piensa en Venezuela más bien, allí tengo mis 2 hermanas, es un país donde se habla el mismo idioma. Y El Hierro y Venezuela, digamos que tenían bastantes nexos, le era mucho más fácil. Y allá se fueron en el 75,
una emigración tardía, porque ya en esa época estaban muchos de vuelta. Yo quedé casi 2 años más aquí, terminando el bachiller, el COU, hasta que no me pude negar más, y ante la insistencia de mis padres, con 18 años viajé a Venezuela. Viajé a Venezuela, a San Félix, un lugar con un paisaje bastante distinto a este nuestro, donde de alguna manera estaba también en una isla, pero una isla donde no había mar alrededor. Había una cerca. Ellos trabajaban en el campus Guayana de la Fundación La Salle, y era una especie de micromundo. Es verdad que allí conocí gente interesante, gente de muchos países distintos, y que con el tiempo sé que me ayudó muchísimo a crecer. Pero aquel primer año de adaptación fue muy duro, muy difícil. Tenía claro que quería seguir estudiando y preparé la equivalencia del bachiller y tal, y luego me preinscribí en la universidad. Las que estaban cercanas eran más bien tecnológicos, y yo era de letras. Así que me preinscribí en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Letras. Y allí conocí pues profesores magníficos, amigos también, compañeros con los que compartí lecturas de nuestros propios escritos, y que me hicieron entender que debía romper bastante de lo que había escrito. Bueno, me enseñó a ver lo que escribía con otra perspectiva, con un criterio más duro, ¿no? También los profesores, por supuesto, y las lecturas influyeron en eso. Allí conocí a Rafael Cadenas. Fue mi profesor en una asignatura que se llamaba Literatura y Vida. Y bueno, yo creo que después, con el tiempo, yo no terminé la carrera y abandoné, pero aquel periodo de literatura y vida con Rafael Cadenas, yo creo que fue suficiente. Y luego ya, en el año 92, ya con 2 hijos, Venezuela se fue convirtiendo poco a poco en un lugar nada seguro. Vivimos 2 episodios bastante desagradables en cuanto a inseguridad se refiere, y consensuamos entre los dos pues regresar yo regresaba y él venía por primera vez a Canarias, y íbamos a intentarlo, íbamos a intentar ver si funcionaba. Claro, estoy hablando de que él no es canario, mi marido es colombiano. Sí conocía Canarias porque alguna vez viajamos, pero claro, era pedirle bastante, ¿no? Entonces lo tomamos como una prueba, un ensayo. Y nos vinimos y nos quedamos. ¿Qué empecé haciendo? Pues descubrí que alguien, un escritor peruano, Jorge Eduardo Benavides, dictaba talleres de creación literaria justamente aquí en La Granja, y me anoté, y estuve con él unos 3 años, aunque cambiamos de escenario. Después nos mudamos a Bellas Artes, también estuvimos un tiempo en la Casa de Venezuela, bueno, un taller itinerante, pero que dio como fruto una antología, Cuentos de estas y otras orillas, con 3 escritos o 3 relatos de cada uno de los componentes. Fue una experiencia muy bonita y que me conectó nuevamente con la literatura. Luego ahí hubo un espacio de vacío en el que me dediqué a escribir, sí, pero en solitario. Estaba más dedicada a levantar una empresa personal en la que nos habíamos metido, y a la crianza de los hijos, siempre escribiendo. Y escribiendo, pues mandé un poemario, Hojas náufragas, al Emetier Gutiérrez Albelo. Gané un Accessit.
Luego me atreví a mandar un poema, un poemario, Isla Absoluta, al Pedro García Cabrera, que no gané, pero que sin embargo me alegró saber que el jurado había recomendado la publicación de la obra. Magnífico. Y yo, pues muy contenta, me voy con mi manuscrito a Fundación Caja Canaria, creyendo que me lo iban a publicar, pero no, porque el premio establecía un único premio y no querían crear precedentes, y entendí que bueno, que no se podía publicar. Lo hice yo por mi cuenta unos años después, Isla Absoluta. Y así surgió después que una asociación de mujeres herreñas en Tenerife realmente, me contactara porque veía en mí la candidata perfecta para dictar unos talleres en los que estaban pensando, unos talleres de lectura dirigida. Yo conocía a muchos de los componentes, mujeres del pueblo de San Andrés y de Frontera y de la zona de la Cuesta. Y bueno, me animé a decirles que sí. Y ahí empezamos una aventura que se prolongó durante 13 años y que después fue creciendo con el tiempo, porque después no solo habían mujeres, habían hombres también, y además gente de diferentes edades, universitarios y gente que no había leído nunca. En fin, una combinación complicada porque me era difícil preparar las clases para no aburrir a los lectores más avesados y no asustar a los que no lo eran tanto. Pero bueno, me las ingenié de alguna manera. Y resultó ser para mí una experiencia preciosa que me enseñó muchísimo, porque en aquella época pues investigué, me ayudó para investigar, preparando clases, buscando siempre cosas que le resultaran atractivas. Y fue un taller que dio frutos en todos los sentidos, incluidas 2 antologías, cada jueves a las 7, que era nuestro punto de encuentro, cada jueves a las 7, de 7 a 9, una cita que no se podía perder. Y el libro, esa antología decidió ponerse ese título, cada jueves a las 7. Y años más tarde, Ventanas de papel. Ventanas de papel, porque entendiendo que cada escrito era como una ventana abierta a la vida de estas personas que escribían sobre su propia existencia. Muy bonito, precioso aquella época. Una época de que decidí cerrar, porque las etapas duran lo que duran. Yo entendí que era momento de cerrarlo, y porque necesitaba ser yo el que aprendiera. Y entonces me uní yo a otros talleres donde ser alumna y seguir aprendiendo y aprendiendo con H intercalada. Y eso hice. Pero me gusta pensar que todo lo leído ha influido en lo que escribo. Seguramente detrás de cada libro mío están las lecturas que hacía en aquel momento. Y no porque estuviera escribiendo sobre ellas, sino porque tenían que influir, sí o sí. Entonces, pues detrás de La labor de no estar, por ejemplo, que es un poemario con el que gané el primer premio de poesía de Puerto de la Cruz, que escribí después de la muerte de mi padre, un suceso muy importante en mi vida, muy doloroso, La labor de no estar. Pues vaya usted a saber por qué yo en aquel entonces leía o releía a Vallejo, y releía a Ramos Sucre, y releía
a Baudelaire, por ejemplo, aquello de a mi alma es irritante todo salvo el candor del antiguo animal. Y yo escribía poniendo música de fondo para ese poemario, todo el barroco que me encanta y que le encantaba a mi padre también. Y elaboraba el duelo de aquella manera, ¿no? Hablaba sobre la labor de no estar. O, por ejemplo, en Isla Absoluta, yo leía a Dulce María Loynaz, aquella que decía ese concepto que me encanta, criatura de isla, porque ella consideraba que la isla es lo menos tierra de la tierra. Y yo me vi reflejada allí, o sea, la isla es lo menos tierra de la tierra, lo más leve, ¿no? Cada uno de mis libros forman parte de una etapa, es como si con el libro cerrara esa etapa y comenzara otra, realmente. Los publicados y los no publicados, todos ellos. Así que mi poesía ha ido evolucionando conmigo, Ahora la poesía de juventud, más críptica, no me importaba no ser entendida. Luego mi regreso a Canarias, no sé por qué, me alejó de esa poesía, aunque algo de ella conservaba, pero intentaba alejarme de ella porque quienes me leían no me entendían. Luego entendí que no importaba, que no me entendieran, que lo importante es que la poesía brillara por sí misma, ¿no? Londres no mira al mar. Londres no mira al mar, tal vez funciona como faro, como tú me acabas de decir. ¿Qué etapa fue esa? Esa etapa nació cuando mis hijos dejaron el nido y mudaron su vida a otros contextos, a Londres, se fueron lejos. Entonces, aquella fue el comienzo de una etapa dura para mí, porque ya no tenía a mis hijos cerca, pero también que mis hijos se vieran obligados a abandonar su lugar de origen para trasladarse a otro, me hizo reencontrarme con la joven que fui y que también tuvo que abandonar su lugar de origen. Yo, por circunstancias, pasé largas temporadas en Londres, acompañándoles en aquel primer inicio. Sobre todo, mi hija se enfermó durante una época, en fin, tuve que acompañarla. Y conmigo iba siempre, va siempre, un cuaderno. Y en aquel cuaderno de Londres yo iba anotando las sensaciones con las que me reencontraba, las que veía en mis hijos, y en todos los personajes que fui conociendo, sobre todo en los metros. Overground, underground, así se separa mi libro. Los personajes que me inventaba, porque detrás de cada uno a lo mejor descubría una historia. Y escribí ese poemario como una especie de diario, aunque las voces que estaban allí no fueran las mías, eran voces múltiples. Y allí, o sea, fue como reencontrarme con esa sensación de desarraigo, ese estar no saber dónde estás, estar en un punto entre lo que fuiste y lo que eres, como esa especie de desconexión del ser que vive todo el que se ve obligado a mudar su vida a otra parte. Al final eres un poco de donde vienes, eres un poco de donde vas, pero estás más bien siempre como en el medio de algo, ¿no? Y luego de Londres no mira al mar, ya entro en un grupo
que es ACTE, la Asociación de Escritores y Escritoras. Entonces salgo un poco de mi aislamiento y entro en contacto con gente con la que vivo la misma pasión y tal. Y bueno, pues empiezo a darme a conocer. Y luego conocí a Antonio López Ortega, un poco antes de la pandemia, de la época de confinamiento. Comenzamos un taller, un doble taller de poesía y de narrativa. Y en ese taller de poesía de narrativa empezamos justo cuando entramos en confinamiento, pero lo seguimos a través de WhatsApp y a través de correo electrónico. Una tarea semanal dirigida por él, un hilo del que hablar, y a cada una nos llevaba a lugares distintos. Y allí surgió A Instancias del Agua, porque es verdad que las consignas variaban cada semana, que las tareas propuestas podían conducir a distintos caminos, pero me di cuenta que el agua siempre estaba presente y la dejé estar, incluso la buscaba. Entonces escribí A Instancias del Agua. Ya había empezado yo a escribir algunos relatos, algún letrero de pereza y batalla, por ejemplo, que se publicó en el Correo del Caroní, en Puerto Ordaz. Una narrativa donde estaba bastante presente la poesía, una narrativa muy, muy poética. No podía ser de otra manera. Y era como mi asignatura pendiente. Quería contar cosas que tal vez con la poesía no llegaba a alcanzar. Y por eso me uní al taller de Jorge Eduardo Benavides, y allí escribí algunos relatos que están en la antología esta de cuentos de esta y otras orillas. Y luego en el taller de narrativa de Antonio López Ortega trabajé más concienzudamente, ya tenía más vida andada, y allí lo intenté. Allí lo intenté, y por eso el libro se llama Tentativas, porque entiendo que algunos de ellos pretendían ser microrrelatos y se quedaron a mitad de camino. Y bueno, me atreví sí a publicarlos sabiendo que eran eso, tentativas o ejercicios de aproximación a. La poesía está muy presente en los relatos, me temo. La poesía manda, pero manda porque a veces la llamo yo misma para que me ayude, para que me eche una mano, para que me eche la mano. Y allí están esas tentativas. En tentativas hay ejercicios de intertextualidad con los que me divertí muchísimo. Fue divertido darle otro final a un cuento conocido, reinventar algún cuento infantil y darle otro propósito. También no solo intertextualidad con textos, pero también con películas y también con música, a dónde me llevaba una canción o qué historia se escondía detrás de esa canción. Esa es en la primera parte de Tentativas. La segunda parte está la infancia presente. Tal vez la parte más oscura de la infancia. Allí está el abuso, está el maltrato. Mucha gente siente curiosidad y me pregunta, ¿son autobiográficos? No necesariamente. Pero son historias que
si bien no viví en primera persona, sí se vivieron cerca de mí y tenía necesidad de contarlas. Y las conté. Y luego la tercera parte de Tentativa es, digamos, lo que más se parece a microrelatos, ya ficción pura y dura. Y que también me divertí muchísimo.